Mi nombre es Carolina González, yo soy ingeniera sanitaria y he hecho una maestría y un doctorado en la Universidad de Antioquia, ambos en ingeniería ambiental, pero en líneas muy diferentes. La maestría fue en el lado de hidrología, un balance hidrológico en la cuenca del lago de Tota, no sé si alguno lo conoce, y el doctorado sí fue sobre todo en tratamiento de aguas, sobre todo tratamiento de aguas residuales y recuperación de elementos de las aguas residuales. Bueno, actualmente soy docente de cátedra de la Universidad de Antioquia y también de la Corporación Universitaria Lasallista. Pues bueno, vamos a empezar. Entiendo que ustedes son estudiantes de ingeniería civil. No sé si alguno me quiere contar si conocen algo sobre cómo se tratan las aguas, saben algo de calidad, lo han visto en la carrera. Profe, sí, de pronto con ciertos químicos, con ciertos componentes sobre el agua, en plantas de tratamiento de PM también se le, pues como exactamente los aditivos, no sé cómo se llaman ni cómo funcionan, pues desde cierta parte, pero sí hemos visto cositas así como someramente. ¿Y en qué materia es esa? En la que hemos visto, no, pues el profe Gabriel como es de la parte de agua, nos ha mencionado pues como cosas, solo que no puede pues meterse a profundidad porque no es la materia correspondiente, pero sí nos ha como mencionado. Ah, listo. Bueno, no, entonces, pues esta clase es larga, como ven, un montón de diapositivas, porque el profesor Gabriel quería que les hablara mucho como de calidad, pero a la vez les hablara de plantas de tratamiento. Entonces, no, miremos a ver hasta dónde nos da. Si tienen dudas me preguntan, vamos haciendo como la clase un poquito más dinámica, que yo no sea la única que hable. Bueno, entonces vamos a empezar. Voy a parar aquí el video. Listo, entonces, primero quería empezar como a hablar un poquito de qué tanto conocen ustedes. Por ejemplo, ¿cuáles son los principales usos del agua? ¿Para qué usamos nosotros el agua? ¿Qué creen ustedes? Para tomar, asearnos. Ajá, Comer, lavar, a lavar, para, para las industrias, ajá, en los procesos industriales, ¿qué más? Para las matas. el riego. El riego es súper importante también. ¿Alguna otra? Mateo que lava la moto también. Que ya la lavo con agua usada. ¿Ah, sí? ¿De dónde? De la De la lavadora. lavadora. Ah, muy bien. Lluvias, agua lluvia. Y también vaciamos el baño con agua de la lavadora. Ah, muy bien, muy bien. Listo. Ahorita les digo cuáles son los usos que consideramos aquí en Colombia. Bueno, la otra pregunta es, ¿por qué debemos tratar las aguas? ¿Qué creen ustedes? ¿Para qué las tratamos? Sobre todo para el consumo humano, ¿no? ¿Y qué pasa si no la tomamos así directa? Pues eso depende. Churria. Porque hay gente que dice que, por ejemplo, en los nacimientos usted puede tomar agua así. Pero Ujú. si usted se va a tomar el agua del río Medellín, pues me imagino que una gastroenteritis o una enfermedad pues si grave. se muere de una infección o algo. Eso, muy bien. Entonces, una de las razones pues, es por salud. Y la otra de las razones es por el cuidado del medio ambiente también. Vamos a ver, ¿y cuáles son los impactos de la contaminación ambiental? ¿Qué pasa si hay, por ejemplo, descargas de aguas residuales? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en el ambiente? Ah, bueno, Manuela dice, también se da tratamiento para las disposiciones finales. Ajá. Entonces, ¿qué impacto tiene en el ambiente la contaminación de las aguas? Pues, ¿qué creen ustedes que ven? El ecosistema, ¿no? Es como Por ejemplo, eso afecta mucho a fauna y flora, ¿no? Ajá, sí, listo. Entonces, bueno, sí tenemos como una idea general de para qué es importante. Ah, bueno, aquí hay otro comentario. Para mitigar el impacto final que genera la contaminación del agua en el ambiente. Ajá, sí. Bueno, entonces vamos a pensar cómo está distribuida el agua en el ambiente. ¿Qué creen ustedes? ¿Dónde está la mayor parte del agua en el mundo? ¿En qué parte? ¿En los ríos? subterráneo, ¿no?
La Ah, subterránea, ¿crees que es la que está más? ¿En ¿Quién el da? mar o qué? pues, potable, pues. En En el los mar. mares. ¿Qué porcentaje de toda el agua que tenemos está en el mar? Los que dicen que está más en el mar, ¿qué creen? Como el 95%, creo yo. ¿Los demás están de acuerdo? Yo digo que Sí. No es no como en sé, los pues ríos, mejor no es dicho, tanto. los Ujú. nacimientos. Eso, entonces uno como que no sabe, uno ve que la mayor parte del agua la saca como de los ríos, pero uno dice, ¿será que sí son los ríos los que tienen la mayor cantidad? Entonces vamos a ver cómo son los porcentajes. De toda el agua que tenemos, el 97,5% es agua salada y solamente el 2,5% es agua dulce, imagínense, solamente el 2,5%. Y ese 2,5%, el casi 70% está en los glaciares, en los acuíferos solamente el 30% y el 0,3% está en ríos y arroyos. Si ustedes se ponen a ver, el agua que nos abastece principalmente es de ríos y arroyos, o sea que es un porcentaje muy pequeñito del total. Solo el 0,007% del agua está disponible para el consumo humano, porque el agua salada, ustedes saben que uno no puede consumir agua salada y tratar el agua para quitarle la sal es un proceso muy costoso. Generalmente se hace con algo que se llama ósmosis inversa y es muy costoso hacerlo. Entonces, países, por ejemplo, nosotros aquí en Latinoamérica, es muy difícil pensar en eso. Entonces, ¿por qué es importante el recurso hídrico? El agua en sí, pues nosotros tenemos muy buena disponibilidad del agua, pero ha sido contaminada gradualmente y desde la antigüedad se dieron cuenta que era muy importante tratar el agua porque empezaron a ocurrir epidemias que diezmaron ciudades enteras y solo a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, es que el hombre comienza a implementar procesos para tratar y para desinfectar el agua. Pero con lo que llamamos desarrollo, la humanidad entonces empezó a descargar aguas residuales y ya no eran solamente aguas residuales domésticas, sino también industriales y comenzaron a contaminar el recurso hídrico. Entonces ahí es que se empezó a pensar que esas aguas que se generaban, que se llamaban aguas residuales, había que empezar a hacerles tratamiento. Entonces, ¿cómo estamos en Colombia? ¿Ustedes creen que nosotros tenemos buena disponibilidad hídrica o es bajita? Más o menos, ¿cómo estaríamos con respecto al mundo? Yo creo que estamos bien, ¿no? En los... Pues para empezar, yo una vez leí que Sí, Colombia es uno de los países, de los únicos países que vacía el inodoro con agua potable. sí, Colombia es rico en agua. ¿Cómo dijiste? Pues también he visto que Colombia es rico en agua. Muchas cosas que tienen que ver con la naturaleza. Ajá, eso, nosotros tenemos muy buena disponibilidad, pero ¿será que entonces no tenemos problemas con el agua? ¿O cuál será nuestro problema? Sí, obvio. Porque es que hay muchos afluentes que están muy contaminados, ¿no? Pues que la gente como que no los cuida, no tiene mucha conciencia. Eso. Entonces tenemos un problema grave de contaminación. Y adicionalmente tenemos mucha agua, pero no está equitativamente distribuida en todo el país. Vamos a ver qué más dijeron. Somos uno de los países más ricos hablando hídricamente, por ende no la sabemos administrar. Sí tenemos problemas en la administración del recurso. Entonces, nosotros podríamos dividir a Colombia en vertientes. Está la vertiente del Caribe, Pacífico, Orinoquía y la vertiente del Amazonas. Sin embargo, si ustedes se ponen a ver dónde está la mayoría de las personas, la mayoría de las personas se ubicaron en la vertiente del Caribe. Entonces resulta que están los ríos Cauca y Magdalena y son las principales corrientes de drenaje en esta vertiente. Entonces, como todo el mundo se ubicó acá, lo que ha pasado es que esas arterias fluviales, que son de las más importantes para el país, estén recibiendo directa o indirectamente las aguas residuales sin tratar o tratadas, pues ya vamos a ver cómo es la situación del tratamiento, de casi 15 millones de personas. Y además
tenemos industrias, entonces también se está recibiendo aguas residuales industriales. Entonces, ¿qué pasa? Que sí tenemos buena disponibilidad, pero la gente se está haciendo en la misma parte, en la vertiente del Caribe. Y según el estudio del IDEAM en el 2010, estimó que en Colombia existe un rendimiento hídrico promedio de 63 litros por segundo por kilómetro cuadrado. Y eso supera 6 veces el rendimiento promedio mundial, que es de 10 litros por segundo kilómetro cuadrado, y 3 veces el rendimiento de Latinoamérica. Entonces, la disponibilidad hídrica de nosotros es muy buena. Incluso en términos de Latinoamérica es 3 veces mayor que el promedio de Latinoamérica. Pero no está equitativamente distribuida. Si nosotros miramos los caudales por áreas hidrográficas, miren, por ejemplo, que el mayor caudal se encuentra en la región del Amazonas, por acá en esta vertiente. Pero en esta vertiente no está casi las personas se vinieron por acá. Entonces lo que está pasando es que donde tenemos más agua no está ubicada la mayor cantidad de personas. Entonces ahí empezamos a hablar de lo que llamamos calidad del agua. ¿Cuál es el objetivo de la calidad? Básicamente lo que les preguntaba al principio es proteger la salud, promover el bienestar de los individuos miembros de una sociedad y minimizar impactos al ambiente y proteger el recurso hídrico. Entonces, la calidad del agua se ve afectada cuando nosotros empezamos a arrojar aguas residuales crudas a un río o a un cuerpo de agua en exceso. Entonces él comienza a disminuirse en su calidad. ¿Uno cómo sabe que se disminuyó en la calidad? Uno ve cosas, por ejemplo, esto que ven aquí es algas que van aflorando en los cuerpos de agua cuando hay exceso de nutrientes. O por ejemplo se empiezan a morir los peces de un lago o de un río. Entonces uno ya sabe que hay un problema de calidad. Bueno, entonces cuando hablamos ya de calidad empezamos a ponerle nombres al agua. Entonces podemos hablar de agua cruda, agua dura, agua potable, agua residual. ¿Qué creerían ustedes que es agua cruda? ¿Lo habían escuchado? Agua que no es potable. Por ejemplo, ¿de dónde? No es como, De por la ejemplo, costa. De el la agua. costa. Hable, Samu, qué pena. De los No, pues, nacimientos. yo lo he escuchado así como que, no sé si lo dijeron bien o que como que es agua cruda que no se puede tomar, pero hasta ese punto ya nunca adquirí más conocimiento respecto a eso. Listo. Entonces, según Samuel, es agua que no se puede tomar. ¿Quién está hablando aquí? Manuela. Manuela dice que es agua sin tratamiento alguno. Listo. Entonces, sí saben. Entonces, agua cruda es básicamente eso. Es agua que no ha sido tratada o modificada de su estado natural. Entonces, el agua cruda podría tener una calidad aceptable o podría estar contaminada, como en estos casos, que hay proliferación de mosquitos por contaminación de fuentes o hay descargas discretas directas al cuerpo de agua, ¿cierto? ¿Han escuchado alguna vez el término agua dura? No, ese sí nunca. Ese sí nunca. Bueno, resulta que ese término se refiere a las aguas que tienen algunos iones. Bueno, Manuela, eso, Manuela está ahí en la jugada. Son aguas que tienen algunos iones en concentraciones altas, por ejemplo, calcio y magnesio. Entonces, se refiere como que contiene cationes divalentes y sales disueltas en concentraciones tales que interfieren con la formación de la espuma del jabón. Por ejemplo, las aguas subterráneas tienden a ser agua dura, porque al pasar por el suelo se van liberando esos iones, por ejemplo, de calcio y magnesio. Y esos iones de calcio y magnesio entonces son los que le dan la dureza al agua. ¿Y cómo me puedo dar cuenta yo que el agua es dura? Pues hay unas pruebas de laboratorio, pero también se dan cuenta porque cuando van a lavar le echan jabón y no, esa agua, esos iones no dejan que se forme espuma. Eso pasa, por ejemplo, en España, principalmente en Barcelona,
tienen problemas con el agua porque tiene muchos iones y ellos tienen que hacerle un tratamiento especial para quitarle esa dureza al agua. Y ya cuando hablamos de agua potable, es toda aquella agua que reúne todos los requisitos organolépticos, físicos, químicos, microbiológicos, para que pueda ser consumida por la población humana sin producir un efecto adverso a la salud. Entonces, para nosotros lograr eso, que reúna todos esos requisitos, tiene que pasar por una serie de tratamientos, que es lo que vamos a mostrar acá. Entonces, como les dije, íbamos a hablar de los usos del agua. Ustedes mencionaron casi todos. Los usos del agua están reglamentados en el decreto 3930 de 2010. Y luego de este salió un decreto que se llama el Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015. Entonces, ahí pueden encontrar para Colombia cuáles son los usos del agua. Entonces, en este momento consideramos el uso doméstico, industrial, recreativo, agrícola, acuícola, este no lo dijeron, el pecuario, o sea, para los animales, el uso, miren que el agua también se usa para generar energía, en las hidroeléctricas y sobre todo en Colombia, como el 70% de nuestra energía es por hidroeléctrica, y múltiple es que el agua, por ejemplo, de un río se puede usar para varias cosas, por ejemplo, para generación de energía, para abastecimiento, para riego. Entonces resulta que, a este se me corrió, para uso doméstico es lo que nos vamos a centrar ahora. Y nosotros en Colombia tenemos esta normatividad principal para los términos de esto de potabilización del agua. Entonces tenemos el decreto 1575-2007 y la resolución 2115-2007. Si ustedes se van a buscarlo, se van a dar cuenta cuáles son los criterios de calidad que tiene que cumplir un agua para considerarse potable. Bueno, entonces entre todos estos usos, ¿qué creen ustedes que es el que tiene mayor porcentaje? O sea, nosotros usamos el agua más para qué entre todos estos. Doméstico diría yo, no. Doméstico. Entonces, doméstico, acuérdense que es el que ustedes mencionaron mucho, que es de para nosotros, para consumir, para preparar alimentos. Manuela dice que cree que es el industrial. ¿Alguien cree otra cosa? Para la energía. Para la energía. También puede Yo ser. me voy con el doméstico. ¿Estás para el doméstico? Sí. Listo. Entonces vamos a ver cuál es el mayor. Según el estudio nacional que se hizo en el año 2012, imagínense que el mayor uso del agua, no lo señalé, que el mayor uso es el uso agrícola. O sea, para la producción de alimentos, para los cultivos, el 46,6%, tiene un 46,6% de participación. Miren que el que ustedes pensaban que era el doméstico, solo tiene el 8,2%. Se acercó más el que dijo energía, porque tiene una participación del 21,5%. Y el industrial, miren que solamente tiene el 5,9%. Entonces es algo que uno no se lo imagina, uno dice, pues debe ser que nosotros somos los que más consumimos, o pues para nuestras funciones normales, y en general es el agrícola. Así se ve en términos de millones de metros cúbicos, según el estudio del IDEAM del 2014, miren que el agrícola está muy por encima de los demás. Bueno, entonces, ¿cuál es en sí la naturaleza del problema? Entonces, como ya lo hemos dicho, pues ahorita, que el problema de las aguas que tenemos nosotros acá en Colombia y en general es que la descarga de residuos provenientes de las actividades humanas, lo que llamamos aguas residuales, al descargarlo a un cuerpo de agua natural, eso va a interferir en el uso deseable del agua, en estos usos. O sea, dependiendo de la calidad, yo lo puedo usar para o para el otro. Entonces, interfiere en el uso benéfico del agua. Por ejemplo, se ha observado que una concentración baja de oxígeno disuelto interfiere en la vida de los peces. Entonces, por ejemplo, no sé si escucharon alguna vez que se murieron un montón de peces en el lago del Parque Norte. No sé, eso fue hace como 2 años o 3 años, que un momento a otro Sí. todos como muertos.
Y eso básicamente fue porque hubo un bajón en el oxígeno del agua. El oxígeno del agua no se puede, o sea, el objetivo de calidad es que se mantenga por encima de los 5 miligramos por litro, o si no, no puede haber vida. Y una de las formas que uno se da cuenta de un agua no está tan contaminada es cuando uno mira el río y ve que hay pececitos. Si hay peces, uno dice, ah, no, pues puede que no sea potable, que un agua natural es muy difícil que sea potable, pero si hay vida, es que hay oxígeno, y si hay oxígeno es muestra de que tiene algo de buena calidad. Entonces, si por ejemplo hay muchas bacterias, también no me permite utilizar el agua, por ejemplo, para uso recreativo. Yo no puedo utilizar una piscina con mala calidad o un lago para hacer actividades ahí. Por ejemplo, la presencia de metales pesados puede producir cáncer y toxicidad en los usuarios. Entonces, esas descargas que nosotros hacemos al final interfieren con el uso que queramos tener con el agua. Entonces, para uno saber cuál es la calidad del agua, primero tiene que entender que las impurezas del agua se pueden clasificar con características físicas, químicas y biológicas. Que entre las físicas están los sólidos y los gases. Entonces uno encuentra que las aguas, las impurezas principalmente son sólidos, uno vea está sucio, está turbio, es que tiene sólidos. Y esos sólidos pueden ser suspendidos, coloidales o disueltos. O sea, suspendidos es que están ahí, que uno los ve que están suspendidos en el agua. Hay otros que están disueltos que uno no los ve a simple vista. Y coloidales son unos sólidos muy chiquiticos, que son muy difíciles de eliminar y que ahorita vamos a decir, pues ahora les voy a decir cómo es que uno elimina esos sólidos de micras, que uno no los puede ni percibir. Están las características químicas, que hay impurezas orgánicas e inorgánicas, y están las características biológicas, que estas son de las más importantes, que se refiere a los seres vivos que pueden estar en el agua, y entre esos están vegetales, heterótrofos o plancton, y en fin.